Bienvenidas nuevamente a nuestro programa de capacitación continua. El día de hoy estamos en el módulo 2 y vamos a iniciar con nuestro taller el desarrollo de la comunicación y el lenguaje como base del aprendizaje académico. Comenzamos. Cuando los padres de familia deciden llevar a su chiquito al jardín de infantes, algunas de las dudas que se les presentan es qué prerequisitos o qué habilidades el niño tiene que tener desarrolladas previamente antes de ingresar al jardín. Hace unos años atrás, algunas de las cosas que se le solicitaban a los papás es, por ejemplo, que el niño ya tuviera algunas habilidades de independencia, como poder ir al baño, el poder comunicarse fluidamente para que la maestra pudiera entenderle, y algunas otras como que ya caminara, que ya no usara pañalito, y todas estas situaciones o todos estos prerequisitos se han ido desapareciendo con la necesidad de los padres de familia de dejar a sus niños a una edad más temprana en un centro de cuidado. Y así es como han nacido en los jardines infantiles las secciones, por ejemplo, de maternal o de 2 y 3 años, en donde la maestra se convierte en un auxiliar para poder desarrollar las habilidades que anteriormente los niños desarrollaban en casa de la mano de su mamá. Por ejemplo, habilidades como el poder hablar, el poder caminar, el poder aprender a ir al baño, el poder aprender a socializar, ¿verdad? Que son de las cosas más importantes que los niños desarrollan dentro del jardín de infantes. Dentro de todas estas habilidades, la comunicación es una de las más importantes herramientas que el niño va a adquirir en el jardín de infantes, dado que esta la va a seguir utilizando por el resto de su vida y va a ser muy significativa en su ámbito social y también en el ámbito académico. Por eso es la importancia de que nosotros como jardineras o como maestras jardineras tengamos conocimiento de cómo se desarrolla el lenguaje en los chiquitos en la edad preescolar o en los chiquitos que van de los 0 a los 6 años, que es la edad que nosotros atendemos, y de qué manera nosotros podemos influir en ese desarrollo para que se dé de la forma adecuada. Empecemos entonces por definir qué es la comunicación. La comunicación es una necesidad humana básica. Es como cuando decimos que necesitamos comer, que necesitamos dormir. El ser humano, como es un ser social, necesita también comunicarse. Y la comunicación entonces es una acción consciente en la que nosotros expresamos nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras ideas a otros para que estas ideas sean retroalimentadas. La finalidad de la comunicación es precisamente esa retroalimentación, el contacto de nuestras ideas con las ideas de otras personas. Y de ahí la necesidad de esta para poder construir conocimiento. Si nosotros no tenemos retroalimentación de nuestro entorno social, entonces el conocimiento no se desarrolla. También podemos decir que la comunicación es algo instintivo en muchos aspectos, o sea, el ser humano viene preparado para comunicarse desde el momento en el que nace e incluso un poco antes de nacer desde el vientre materno. Sin embargo, hay algunas áreas del lenguaje que es necesario, o de la comunicación en este caso, que es necesario desarrollar, o sea, ayudar a través de la estimulación para que se dé. Por ejemplo, la lengua materna es algo que se aprende, porque existen muchas formas de comunicación, muchos lenguajes, muchos idiomas, y entonces para que el niño pueda comunicarse con sus padres, tiene la necesidad de aprender ese lenguaje materno para poder hacer efectiva su comunicación. Dentro de la comunicación o el desarrollo del lenguaje tenemos 3 ámbitos o formas de comunicación principales. La primera es la comunicación no verbal. La comunicación no verbal pues incluye todo lo que son gestos, todo lo que son las expresiones faciales, las expresiones corporales. También incluye algo que llamamos cronémica, que es la comunicación a través del tiempo, la kinésica, que es todo lo que tiene que ver con la postura del cuerpo en el momento de expresarse, y también algo que llamamos paralingüística. La paralingüística es algo muy importante en el momento de la comunicación porque es aquella que nos da la base
para comprender las emociones que están siendo expresadas por una persona o por otra. ¿Por qué nos da esta base? Porque la paralingüística lo que nos da es esas expresiones en las que, por ejemplo, yo puedo determinar que la otra persona me está haciendo una pregunta o está haciendo una exclamación de algo o está entonando algo con el tono de su voz, por ejemplo, me transmite tranquilidad o puede que me transmita estrés o que me transmita miedo, ¿verdad? Dependiendo de la forma en la que la persona se está expresando. Entonces, esas expresiones se llaman o forman parte de algo que llamamos paralingüística. La segunda forma de comunicación es la comunicación verbal. La comunicación verbal es aquella que utiliza las palabras como signos y es un poco más compleja que la comunicación no verbal, ya que debe ser aprendida o adquirida. Requiere de dos procesos principales que son la comprensión y la expresión. Dentro de la comunicación verbal, las palabras adquieren un significado y son como expresiones que significan o que van a simbolizar nuestras emociones, nuestras ideas, nuestros pensamientos y los objetos que nos rodean. También para que todas estas palabras adquieran un significado lógico, necesitamos de ciertas reglas o de seguir ciertas normas de construcción a la cual le llamamos gramática. El aprendizaje de la comunicación verbal se da de forma natural y gradual y sigue ciertos pasos o ciertas etapas importantes a mencionar. La primera etapa es la percepción, la segunda es la comprensión. Posterior a la comprensión sigue la producción fonética o balbuceo. La cuarta etapa es la producción de palabras, frases u holofrases, que es la forma en cómo le llamamos, la producción de frases cortas y por último la producción ya de oraciones completas y de diálogos. La tercera forma de comunicación es la comunicación escrita. En la comunicación escrita las palabras y las ideas se representan a través de símbolos gráficos. A estos símbolos gráficos les llamamos grafemas, que son las letras que conocemos normalmente, y estas letras están asociadas a un sonido del lenguaje. Cada una de las lenguas o idiomas tienen sus diferentes sonidos o fonemas que se van a identificar con grafemas o gráficos que son necesarios reproducir para poder hacer o construir la comunicación escrita. Esta es un poco más compleja y requiere de muchos procesos que el niño tiene que desarrollar antes, durante y después de su proceso de aprendizaje. Por ejemplo, antes de poder el niño aprender a escribir, necesita tener desarrollado completamente su lenguaje verbal y tener habilidades de su lenguaje no verbal. Además de eso, necesita de habilidades de percepción y de motricidad específicas, tanto en el área auditiva, en el área visual y en el área de la motricidad fina, que van a ser las habilidades que él va a utilizar para poder llevar a cabo esos grafismos en una hoja de papel para que adquieran significado. Entonces, la comunicación depende del lenguaje y la adquisición del lenguaje es un proceso ordenado en el cual el niño durante sus diferentes etapas de desarrollo va adquiriendo. Esta adquisición puede darse dentro de un entorno formal o dentro de un entorno no formal como sería el hogar. Pero ahora los chicos pasan mucho de su tiempo dentro del entorno escolar, entonces se da dentro de esta situación y es por eso que es bien importante que podamos estimular esos centros que van a ir relacionados con el desarrollo del lenguaje a través de actividades lúdicas para que el niño poco a poco vaya desarrollando lo que necesita para poder comunicarse. Vamos ahora a explorar cómo se produce el lenguaje a nivel del sistema nervioso central. Y pues vamos a iniciar pensando acerca de la importancia que tiene el lenguaje en la evolución del ser humano o en su desarrollo. Realmente el lenguaje es una de las cosas que nos distingue de los animales y gracias al lenguaje es que tenemos el estilo de vida que tenemos actualmente. Dado que el hecho de poder comunicarnos a través del lenguaje y el poder grabar o dejar registro de esa comunicación a través de la escritura es lo que ha hecho que podamos acumular todo el conocimiento científico y la tecnología que el día de hoy utilizamos. De ahí la importancia del lenguaje en el conocimiento. Howard Gardner es uno de los estudiosos de los centros
cerebrales que actúan dentro del proceso del lenguaje. Él, a través de mucha observación de personas con lesiones cerebrales, ha determinado que el hemisferio dominante en el proceso de la adquisición del lenguaje es el hemisferio izquierdo. Y esto lo viene corroborando de estudiosos que hace mucho tiempo atrás pudieron hacer este descubrimiento. Hablamos específicamente de Paul Broca, que en 1871 fue quien descubrió, a través de la observación de personas con lesión cerebral en el lado izquierdo, que este lado, este hemisferio, está muy ligado a los procesos de lenguaje. Él pudo darse cuenta, por ejemplo, que había un punto, un espacio en el hemisferio izquierdo en donde, al ser lesionado, o cuando la persona tenía lesionada esa área específica del cerebro, tenía o perdía la capacidad de elaborar el lenguaje. Era capaz de comprender todo lo que le decían, pero no podía expresar su lenguaje. Posteriormente, en 1874, Carl Wernicke encontró o descubrió otro centro nervioso también asociado con el lenguaje. En este centro nervioso se daba lo contrario que en el área de Broca. En este centro nervioso lo que sucedía era que las personas que tenían lesión no tenían la capacidad de poder producir coherencia en el momento de expresarse. Ellos podían hablar con fluidez y sin ninguna dificultad, pero todo lo que decían no tenía sentido. Es decir, que lo que estaba afectado era la comprensión del lenguaje y no la producción. Y fue así como descubrieron los centros nerviosos que actúan desde el cerebro para la producción del lenguaje. Vamos entonces ahora a aprender cada uno de ellos, dónde está situado y cuáles son los aspectos que cada uno de estos va a manejar en el proceso de la producción del lenguaje. El área de Broca está ubicada en la parte inferior del lóbulo frontal izquierdo y controla la producción motora del lenguaje. El área de Wernicke, que es esta que aparece acá, se ubica en el lóbulo temporal izquierdo y su función es decodificar las emisiones auditivas del lenguaje, es decir, la comprensión del lenguaje. Además de eso, tenemos el tálamo, que está ubicado encima del tronco del encéfalo, o sea, en la parte interna del cerebro, ligeramente sobre el cerebelo a la altura del lóbulo temporal, como lo pueden ver en esta imagen. Se encarga de la comunicación y coordina las áreas de Broca y de Wernicke. En el lenguaje también intervienen otros centros nerviosos, como son el área motora primaria, el área auditiva primaria y el área visual primaria. Todas estas van a trabajar dentro de los centros de percepción, que son los que van a enviar la información al área de Wernicke para poder crear un significado y que haya una comprensión del lenguaje. Posteriormente, el área de Wernicke va a enviar todas sus señales de esa decodificación que hizo de lo que la persona escuchó hacia el área de Broca, para que el área de Broca pueda producir una respuesta, y esa respuesta sale a través de nuestra boca y de nuestra expresión corporal para poder comunicarnos con otra persona. Y así es como se da el proceso del lenguaje a nivel del sistema nervioso central. Para que el lenguaje se produzca, necesitamos, además obviamente del cerebro, de una colección de órganos que son los que nos ayudan a emitir esos sonidos. A estos órganos, o al conjunto de estos órganos, le llamamos aparato fonoarticulador, y los órganos que lo componen son los siguientes. En nuestra boca están los labios, la lengua, los dientes, el paladar y la úvula. Luego además tenemos en nuestra nariz el conducto nasal y los cornetes, la laringe y las cuerdas vocales, los pulmones, obviamente con sus bronquios y bronquiolos, los pulmones, y el diafragma, que son todos los órganos que van a intervenir en el momento de producir el habla o el lenguaje. Como cada uno de los idiomas tiene su colección de fonemas o de sonidos, el niño debe adquirirlos o debe irlos aprendiendo conforme se va desarrollando. Cuando alguna de estas estructuras está dañada o tiene algún tipo de lesión,
se puede dar dificultades en el proceso de adquisición del lenguaje. Normalmente entonces cuando a un niño se le dificulta hablar, puede tener alguna dificultad en a nivel de estas áreas. Por ejemplo, puede ser una lesión a nivel cerebral en algunas de las áreas de producción del lenguaje. Puede ser también una lesión o un defecto estructural en los órganos del aparato fonoarticulador, ¿verdad? O también puede tener algún defecto estructural en el aparato auditivo, porque la audición es un complemento para la producción del lenguaje, pero es un complemento sumamente importante porque es por medio del cual el niño va a empezar a percibir los sonidos del lenguaje para poder darles un significado y posteriormente poder emitirlos. Cuando no hay una audición, entonces es difícil, obviamente, la adquisición de un lenguaje, como es en el caso de los niños sordos que tienen dificultad para hablar, y es por eso que les decimos sordo-mudo, ¿verdad? Porque normalmente una persona que tiene dificultad en su área auditiva va a tener dificultad para producir sonidos, dado que nunca los ha escuchado y no puede hacer esa relación. Sin embargo, eso no quiere decir que las personas con algún trastorno en su área auditiva no puedan emitir los sonidos. Con entrenamiento ellos pueden llegar a emitirlos. Esto lo que nos dice, o la conclusión a la que podemos llegar es que los sonidos son sonidos, se producen a través de la motricidad de esos centros que intervienen en el proceso del lenguaje. O sea, hay una motricidad intrínseca en el movimiento de los labios, de la lengua, de la boca, de las mejillas, de la nariz, en el momento en el que nosotros estamos emitiendo los diferentes sonidos de nuestro lenguaje. Pero, ¿cómo entonces a través del desarrollo del niño se va dando el proceso de desarrollo del lenguaje? Vamos entonces ahora a explorar las diferentes etapas de desarrollo del lenguaje del niño. Y estas empiezan desde el momento de la gestación. Más o menos entre los 3 y los 5 meses de gestación empieza la formación del aparato auditivo, que es la base del desarrollo del lenguaje. Sin embargo, este proceso de desarrollo dentro del vientre materno se da de una forma muy lenta. De hecho, no es sino hasta los 8 o más o menos entre los 7 y los 8 meses de gestación que el bebé empieza a ser capaz de poder percibir ciertos sonidos, y no todos los sonidos, sino que solo aquellos sonidos de baja frecuencia. Entonces, es erróneo, por ejemplo, decir que el bebé va a escuchar a una edad muy temprana, por ejemplo, la voz del papá que le habla o la voz del hermanito que le habla. O la música, por ejemplo, que ahora es como de moda, o está de moda el estimular al bebé desde el vientre con la música. Probablemente lo que el bebé va a percibir son las diferentes ondas de movimiento que se van a dar en el agua o en el líquido amniótico provenientes del sonido. Sin embargo, no va a poder percibir el sonido como tal. Más o menos entre los 7 u 8 meses que empieza a percibir esos sonidos, los primeros sonidos que él va a tener como contacto van a ser con los sonidos internos de la madre. Eso quiere decir los latidos de su corazón, por ejemplo, su circulación sanguínea, su respiración, y la voz materna en algunos momentos en los que el niño los escuche algunas tonalidades graves de la voz materna. Al nacer, el aparato auditivo del bebé está inmaduro. Su cavidad auditiva va a estar llena de líquido, y su cavidad media, en donde están los huesecillos, va a estar llena de un tipo de material o de una sustancia parecida a una gel. Esta progresivamente va a ir desapareciendo conforme van pasando los días y los meses. Todo esto es parte de una precaución del cuerpo para que no haya un cambio muy significativo entre el paso del vientre materno, en donde el niño está aislado completamente de los sonidos, hacia afuera del vientre materno, donde la estimulación auditiva podría ser demasiado fuerte para el bebé y dañar su sistema auditivo. Es por eso que el cuerpo toma la precaución de llenarlo de líquido y de esta gel para poder hacer un proceso más lento de adaptación del niño hacia los sonidos fuera del vientre materno. Es alrededor de los 2 años cuando termina este proceso de desarrollo del sistema auditivo. Sin embargo, como esto va gradualmente, el niño va siendo capaz durante ese desarrollo neonatal, más o menos entre los 0 y los 2 años de edad,
cada vez va siendo capaz de escuchar más sonidos, sonidos en una escala mayor o sonidos de alta intensidad, hasta llegar a los 2 años en donde su sistema auditivo está completamente desarrollado. Después de esto, pues podemos entonces dividir, o teniendo este conocimiento, podemos dividir las etapas del desarrollo del lenguaje en 2 grandes etapas. La primera es la etapa prelingüística, que es donde el niño todavía no va a emitir sonidos, y luego la etapa lingüística, que es donde ya el niño empieza a expresarse a través de los sonidos. En la etapa prelingüística distinguimos 3 diferentes estadios. El primero es el de la percepción. Esta primera fase se da más o menos al final de la gestación y los primeros meses de edad o los primeros meses de nacido. En esta etapa el niño está en un momento en el que está conociendo su mundo y es a través de la percepción de objetos, de imágenes, de sensaciones, de emociones y de sonidos que empieza a acumular un caudal de percepciones que se graban en su cerebro y en el área de las emociones del cerebro, a las cuales posteriormente le va a dar significado conforme vaya desarrollando su proceso de lenguaje. El segundo estadio es el estadio de la comprensión. Este se da más o menos junto con el proceso de percepción. Conforme va habiendo un intercambio, conforme el niño va teniendo intercambio con su madre a través de escuchar palabras que van asociadas con una acción. Por ejemplo, cuando mamá dice la palabra comer y luego le da de mamar, entonces el niño empieza a asociar la palabra con la acción que viene después y de esa manera empieza a darle significado a las palabras aun cuando no las pueda expresar. Posterior a eso tenemos la etapa de la producción fonética o balbuceo. Esta se va a iniciar alrededor de los 2 meses de edad, cuando el niño sonríe por primera vez o escucha su risa. Al niño este sonido le da placer, o sea, la emisión de sonido le da placer y eso hace que repita constantemente los sonidos que puede producir. Y aquí empezamos a escuchar más o menos alrededor entre los 5 y 6 meses de edad una serie de sonidos que el niño repite y que hace con su boca y que normalmente mamá le contesta de la misma manera en una forma de juego. Cuando se da este intercambio, a eso le llamamos protoconversación, y esa protoconversación es muy importante para el desarrollo de la producción del lenguaje, porque entonces es cuando el niño se da cuenta que la producción de sonidos es una forma de comunicar y que va a tener una retroalimentación cuando él los emite, y de esa manera empieza a comprender o llega a la comprensión de lo que es una conversación, obviamente a un nivel de mucha inmadurez. La etapa lingüística, que es la siguiente gran etapa del desarrollo del lenguaje, también tiene 3 estadios. El primero es el estadio de la palabra frase u holofrase, que es una etapa que ya llegamos a conocer dentro del ámbito del preescolar, porque es más o menos en esta edad en que los chiquitos empiezan a llegar al colegio en la etapa maternal. Por ejemplo, niñitos alrededor de 1 año o año y medio están en esta etapa en la que utilizan una sola palabra para poder emitir o expresar una idea o una necesidad. Normalmente la holofrase es una holofrase muy egocéntrica porque está centrada únicamente en sus necesidades. Por ejemplo, el niño va a decir pelota cuando quiere decir vamos a jugar con la pelota, o va a decir, por ejemplo, pacha cuando quiere decir tengo hambre, dame de comer. Va a utilizar una sola palabra para poder expresarse. También en determinado momento va a utilizar la misma palabra para diferentes situaciones. Por ejemplo, va a decir abre cuando quiere que le abran la puerta, pero también va a decir abre cuando quiere, por ejemplo, que le quiten el suéter, o va a decir abre cuando quiere que le abran el chorro para poder lavarse las manos. Entonces empieza a utilizar esas palabras como forma de comunicación. Es aquí donde empieza la etapa lingüística, porque es donde ya empieza a haber una expresión de ideas y de pensamientos del niño a un nivel, obviamente, con mucha inmadurez. La segunda fase es la producción de frases cortas. Esta se da más o menos alrededor de los 2 años.
el niño empieza a utilizar frases cortas para poder expresar sus emociones. Aquí él ya va a utilizar, por ejemplo, verbos u acciones y ya va a empezar a utilizar también adjetivos y la combinación de estos para poder armar pequeñas frases en donde va a empezar a darle significado a lo que quiere expresar. Sin embargo, para el niño en esta etapa va a ser bien difícil manejar situaciones de tiempo, o sea, por ejemplo, los tiempos verbales, y vamos a escuchar comúnmente cosas como, es que mañana fui al zoológico con mi papá, o por ejemplo, ayer voy a ir al cine, ¿verdad? Entonces, este tipo de situaciones se dan porque para el niño todavía en esa etapa de inmadurez no puede manejar los tiempos verbales o también algunos posesivos que van a ser parte de las reglas gramaticales. Entonces, en esta etapa el niño utiliza frases, pero tiene dificultad todavía para la aplicación de reglas y normas de gramática. La última fase es la producción de oraciones completas. Esto se va a dar más o menos entre los 3 y los 4 años de edad, pero esperamos que cuando el niño cumple 4 años haya terminado el desarrollo de su producción de lenguaje. O sea, un niño de 4 años esperamos que ya pueda expresarse correctamente con bastante vocabulario y que pueda hacer uso de las normas gramaticales del lenguaje que utiliza, o sea, de su lenguaje materno, para poder comunicar sus ideas y pensamientos. En cuanto al desarrollo motriz del lenguaje, es decir, la producción del lenguaje a nivel de nuestro aparato fonoarticulador, también tenemos algunas etapas o algunos momentos en los que es importante poder conocer para que cuando tengamos a nuestros chiquitos podamos guiarlos en el desarrollo de la pronunciación de los distintos fonemas en el caso del idioma español. Dentro del idioma español podemos dividir los fonemas o los sonidos del lenguaje en 7 grupos. El primer grupo son los sonidos vocálicos que pues todos los conocemos, A, E, I, O, U, ¿verdad? Estos sonidos se identifican porque abrimos la boca y emitimos, el sonido sale completamente sin ningún obstáculo, por eso es que se llaman vocálicos. Luego también tenemos los sonidos bilabiales, que son aquellos sonidos en los que utilizamos ambos labios para poder emitir, por ejemplo, P, B. Este tipo de sonidos ya ponen un obstáculo en el momento en el que sale el sonido y normalmente sale como que fuera un poco explosivo dado el movimiento de los labios, o también algunas veces vibran los labios en el momento de la salida del aire. También tenemos los sonidos interdentales, que son sonidos en donde va a sonar por la combinación de la posición de la lengua en apoyo con los dientes. Estos sonidos son, por ejemplo, D, T, Th, en donde vamos a tener una combinación de la lengua con los dientes. Tenemos los sonidos labiodentales, en donde aquí las estructuras que se van a manejar son los labios y los dientes, como por ejemplo cuando decimos en la letra F, por ejemplo. Los sonidos alveolares, en donde lo que va a intervenir es el alvéolo, que es los alvéolos son la parte de la encía en donde encajan los dientes. Cuando nosotros apoyamos la lengua en esa área, es donde emitimos sonidos como por ejemplo S, L, R, En ese momento estamos apoyando nuestra lengua en los alvéolos de los dientes, en los alvéolos dentales. También están los sonidos palatales, que son donde va a interactuar la lengua con el cielo de la boca. Estos son, por ejemplo, y, ch y la letra ñ al final. También tenemos los sonidos velares o guturales, que son los que van a sonar, o el impedimento de la salida del aire va a estar directamente en la garganta, que son por ejemplo g y j, ¿verdad? Los fonemas también pueden ser divididos de otra manera. Por ejemplo, esta división que vamos a explorar ahorita está más relacionada con la forma en que el aire sale en el momento en el que se emite el fonema. Por ejemplo, los fonemas oclusivos son aquellos en donde el sonido sale bruscamente o produce una explosión, como por ejemplo P.
que hacemos como el sonido de una explosión. Los fricativos, que son aquellos en donde hay una fricción entre dos áreas del aparato fonoarticulatorio, como por ejemplo cuando hacemos que el aire sale friccionado en medio de las dos estructuras. Las africadas, que es la combinación de las dos anteriores, como por ejemplo las, que es una combinación entre esa explosión del aire y la fricción en el momento de la salida. Los sonidos nasales, en donde parte del aire va a salir a través de la nariz, como por ejemplo cuando decimos parte del aire sale de nuestras fosas nasales. También están los sonidos laterales, que son cuando el aire, debido a la posición de la lengua, va a salir a través de los lados de los labios. Por ejemplo, cuando decimos que el aire sale por los laterales. Y también tenemos las letras o los sonidos, los fonemas vibrantes, en donde por ejemplo tenemos el sonido rrr, que se va a dar por la vibración de la lengua en el momento de expresarlos. Estos sonidos vibrantes son los últimos que se van a desarrollar en el niño. Para el niño va a ser mucho más fácil la pronunciación de sonidos vocálicos y de sonidos bilabiales, o aquellos en donde los labios y la lengua intervienen, que aquellos en donde los alvéolos, el paladar y la parte gutural están involucrados. Es por eso que vamos a escuchar normalmente en el niño que las primeras producciones de sonidos van a ser vocálicas. El niño va a repetir cosas como o por ejemplo va a decir ma, cuando está en este proceso de desarrollo del lenguaje, en donde está la parte de los sonidos guturales o los sonidos que repiten o repetitivos, que se dan más o menos entre los 5 y los 6 meses de edad del bebé. Y posteriormente la letra R o el fonema R es el último que se va a desarrollar y que va a ser más o menos alrededor, puede llegar un niño incluso a los 7 u 8 años de edad con dificultad para poder emitirlo, y esto se considera como algo normal. Ahora que conocemos el proceso de desarrollo del lenguaje, vamos entonces a dar un pequeño tour o una pequeña retroalimentación de aquellas destrezas que como maestras jardineras debemos ir desarrollando con los niños para favorecer este desarrollo. Estas destrezas van a empezar desde la oralidad, obviamente con los niños más pequeñitos, entre el año y los 3 años de edad. Estos chiquitos van a estar enfocados al 100% en la oralidad. No vamos a involucrar en este proceso de aprendizaje nada del área de la lectoescritura, que va a ser el último escalón del desarrollo del lenguaje. En este caso, entonces, empezamos con la oralidad y posteriormente en los 4, 5 y 6 años vamos a ir introduciendo paulatinamente la lectoescritura para que el niño, al alcanzar más o menos los 6 años de edad, entre los 6 y los 7 años de edad, haya concluido el proceso del desarrollo del lenguaje hasta su última fase, que es la fase de la comunicación escrita. La primera parte, por supuesto, entonces es las destrezas de comunicación oral. Estas destrezas de comunicación oral, las primeras que vamos a tener son las praxias. Las praxias es la ejercitación de los movimientos que vamos a ejecutar en el momento de pronunciar una palabra. Pero también aquí va a ir también desarrollándose un poquito la expresión facial, que es sumamente importante en el momento de la comunicación, y también vamos a tener la ejercitación de movimientos finos de los músculos de la cara, que van a favorecer también la flexibilidad en el momento de ejecutar ciertos fonemas que son difíciles para el niño, por ejemplo, los fricativos como la R, como la F, y los vibrantes como la R. Entonces es bien importante que hagamos estos ejercicios con los chiquitos y nos ayudemos, por ejemplo, de nuestras tarjetas de praxias. En las tarjetas de praxias, si las ejercitamos constantemente y las podemos ir utilizando en forma de juego, por ejemplo, podemos también utilizar sensopercepción dentro de este proceso. Si, por ejemplo, utilizamos miel para colocar en el punto en donde el niño tiene que poner su lengua para poder ejecutar un movimiento, eso nos va a ir ayudando a que el niño le guste hacer los ejercicios. También podemos pedirles un espejo
A los niños les gusta muchísimo utilizar un espejo para poder hacer los diferentes gestos y verse ellos mismos en el espejo. O también podemos ahora utilizar el recurso de la cámara, que es bien importante. Por ejemplo, podemos ponerlos en grupo y grabarlos cuando están haciendo los movimientos y luego dejarlos que vean esos pequeños videos. Para ellos va a ser una forma de juego muy agradable para poder trabajar las praxis. También tenemos los juegos de atención y de memoria. Estos juegos lo que nos van a permitir, obviamente, es que el niño pueda centrar su atención en el proceso de desarrollo del lenguaje. Para que el niño pueda aprender el lenguaje, en el caso del último estadio, que es la escritura, necesitamos que él tenga entrenado primero su atención y su memoria, que es una de las destrezas básicas para este aprendizaje. Entonces, desde pequeños, a través de la oralidad o de juegos orales y de juegos sensomotores, podemos ir desarrollando este tipo de actividades. Por ejemplo, con juegos como memoria, rompecabezas, podemos ponerlos a jugar juegos en donde tienen que seguir instrucciones. Tenemos también la búsqueda de objetos perdidos, seguir patrones kinestésicos en donde el niño tenga que imitar ciertos movimientos o cierta secuencia de movimientos. También nos va a favorecer esa parte de la atención. Tenemos también la comprensión, es otra de las áreas de la oralidad que es muy importante desarrollar. Acá podemos utilizar, por ejemplo, tarjetas de imágenes en donde los niños puedan ir viendo las imágenes y puedan ir describiendo lo que van viendo dentro de ellas. Las descripciones nos ayudan a desarrollar palabras como, por ejemplo, adjetivos, verbos, que los niños pequeñitos todavía no manejan muy bien. Además de eso, si utilizamos series de imágenes en secuencia, podemos empezar a trabajar esa parte que les cuesta tanto, que es la temporalidad, el hoy, ayer, mañana, para poder ir desarrollando también en ellos esta sensación de tiempo. También utilizamos para la comprensión lo que son poesías, cuentos, historias, adivinanzas, ¿verdad? Que son también parte del juego que podemos llevar a cabo con ellos en el salón de clases. La segunda parte es la parte de la lingüística. Cuando ya hemos trabajado suficiente el área de la oralidad, o sea, ya nuestros chiquitos ya tienen bastante avanzado su proceso de pronunciación, ya tienen bastantes habilidades de atención y ya han logrado manejar bastante la comprensión y vamos ampliando con estos juegos su vocabulario, entonces vamos a empezar a trabajar la parte de la lingüística. Esta la trabajamos a partir de dos destrezas y habilidades. La primera es la conciencia sintáctica. Cuando hablamos de sintaxis, estoy hablando de la estructura que yo utilizo para hablar o la regla gramatical. Por ejemplo, en donde yo no voy a utilizar primero el verbo y después el sujeto o el sustantivo en el momento en el que estoy hablando, sino que la secuencia en la que yo emito mi pensamiento va a ir primero un sustantivo, luego un verbo que va a complementar la acción de ese sustantivo. Entonces, en este proceso vamos a ir trabajando con ellos desde la parte oral aún. Todavía no vamos a trabajar nada de la parte escrita. Desde la parte oral, entonces, vamos a trabajarlo, por ejemplo, a través de juegos de roles, en donde ellos tienen que tener diálogos. Podemos trabajar también adivinanzas, en donde ellos tienen que escuchar una secuencia de descripciones y pues traer una imagen a su pensamiento. También descripciones, juegos de descripciones como el de veo, en donde, por ejemplo, yo le enseño a un niño una tarjeta y él tiene que describirla a sus compañeros para que ellos la puedan adivinar. La otra destreza relacionada con la lingüística es la conciencia semántica. Cuando hablamos ahora entonces de semántica, estamos hablando de el vocabulario, de que el niño pueda darle significado a las palabras. Es bien importante porque los chiquitos a estas edades, cuando estamos hablando de niños entre el año y los 3 años, ellos tienen cierto vocabulario, pero es importante irles alimentando su vocabulario para que puedan irlo ampliando poco a poco en cada momento en el que van transcurriendo dentro de la vida escolar. Por ejemplo, para poder ampliar su vocabulario podemos utilizar actividades como el Pictionary, que es dibujar una palabra,
Yo le doy la palabra al niño, el niño la dibuja y sus compañeritos tienen que adivinar qué es lo que le está dibujando. Aunque los dibujos de ellos son al principio muy inmaduros, pero los podemos ir estimulando a través de la maestra a dibujar y el niño adivinar qué es lo que ella está dibujando. También podemos trabajar juegos como el Rey Pide, ¿verdad? En donde estamos trabajando distinto vocabulario y podemos ir trabajando también acá algunos aspectos de la comprensión. Por ejemplo, yo le puedo pedir al niño que me traiga dos cosas, que elija entre dos objetos a traerme. Por ejemplo, el juego se puede hacer más difícil si, por ejemplo, yo le digo al niño, el rey pide un objeto rojo o uno azul. Entonces ellos deben poder llegar al punto de comprender que el objeto puede ser rojo o puede ser azul indistintamente. De esta manera le vamos dando grados de dificultad al juego para que se haga cada vez más divertido e interesante y que los rete a ellos cada vez más para que no se aburran de los mismos juegos. Otra de las áreas muy importantes para el desarrollo del lenguaje y de la comunicación es específicamente la de literatura y comprensión de lectura. Esta la podemos empezar a trabajar desde el momento de la oralidad. No necesitamos pasar ya al proceso formal de la lectoescritura para empezar a trabajarla. Con los niños pequeñitos vamos a hacerlo a través del contacto de la literatura. Es bien importante leerles cuentos, leerles poesías, leer canciones, repetir rimas. Esto va a ir haciendo en el niño una conciencia de comprensión. Muy importante el trabajar actividades antes, durante y después de la lectura que favorezcan la comprensión lectora del niño, haciéndoles preguntas y haciendo actividades en las que el niño ponga de manifiesto que comprendió lo que la maestra le ha leído. Dentro de esas actividades, por ejemplo, tenemos actividades de anticipación en donde el niño ve una imagen y anticipa lo que va a pasar o lo que va a suceder en la historia. También las predicciones, en donde el niño puede venir y predecir una consecuencia que va a tener cierto personaje por las acciones que está llevando a cabo. Por ejemplo, si yo estoy contando la historia de Blancanieves y los 7 enanitos, cuando la bruja lleva la manzana a Blancanieves, yo le puedo preguntar a los niños, ¿qué creen que le va a pasar a Blancanieves si muerde esa manzana? O por ejemplo, le puedo preguntar, ¡qué bruja más malvada! ¿Qué creen ustedes que le va a pasar después de hacer esto tan malo? Entonces ellos pueden ir empezando a inventar sus propios finales o a predecir lo que va a suceder en este tipo de aseveración o de lógica entre la causa y el efecto. También actividades de observación en donde, por ejemplo, vamos a pedirle al niño que ponga atención a pequeños detalles que vamos diciendo oralmente en el momento de describir a los personajes. Por ejemplo, luego de yo describir cómo es el vestido de Cenicienta, le puedo preguntar a los chicos, oigan, ¿de qué color creen ustedes que era el vestido de Cenicienta? Si es uno de los detalles que yo ya dije en el momento de narrar la historia. El poder irles preguntando estos detalles van a hacer que el niño ponga mayor atención en el momento de la narración y le vaya dando también significado a las palabras que está escuchando. También actividades de monitoreo. Las actividades de monitoreo son aquellas actividades de secuencia lógica en donde le podemos pedir al niño, una vez que yo he contado la historia, que él me la repita para ver si él pudo darle seguimiento a toda la secuencia de la historia. Las inferencias son muy importantes y es importantísimo trabajar con ellos o ir haciendo con ellos actividades en donde tengan que interpretar contenido que no se ha dicho textualmente en la narración, pero que se puede adivinar a partir de ella. Por ejemplo, si yo estoy narrando la historia, nuevamente voy a evocarme, o por ejemplo, la historia de los 3 cochinitos, entonces yo, por ejemplo, puedo decir, ok, y entonces el lobo derribó la casita de paja, y entonces después fue a la casita de madera. ¿Qué creen ustedes que va a pasar con la casita de madera? Ahí estoy haciendo una inferencia porque el niño va entonces a conectar que si la paja se cayó, es muy probablemente que la madera o los palitos de madera también se caigan cuando el lobo sople. Y por el peso de los ladrillos, pues él va a inferir que la casa que no se va a caer es la casa de ladrillos. También, por ejemplo, podemos trabajar en la paráfrasis, en donde el niño va a repetir
diálogos que se hayan dado dentro de la historia. Cuando hablamos de paráfrasis, estamos hablando de repeticiones textuales. Por ejemplo, esto lo podemos trabajar mucho con las historias predictivas. Las historias predictivas son aquellas en donde su secuencia repite y repite una misma frase. Por ejemplo, tenemos el cuento de la señora Lávalo Todo, en donde en cierto momento ella agarra uno de sus animalitos y se dice: a la tina fue la vaca, shaca, 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 shaca. Y luego entonces viene el pato y repite la misma historia. A la tina fue el pato, shaca, 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 shaca. Y así lo hace con todos los animales. Llega un momento en donde ese diálogo ya es predictivo y el niño puede hacer la paráfrasis de esa pequeña frase y ir trabajando así pues su memoria y su secuencia. También el análisis de las historias y por supuesto el sacar conclusiones. Todas estas actividades las podemos llevar a cabo desde el punto de vista de lo oral. Una vez que hemos trabajado todas estas destrezas en nuestras secciones de 1, 2 y 3 años, podemos entonces pasar a trabajar ya o a introducir todas las destrezas de lectoescritura. Las vamos a trabajar a fondo en uno de los talleres específicos para esta área. Sin embargo, es importante mencionar ahora cuáles son esas áreas que son importantes desarrollar y estimular con el niño. Por ejemplo, dentro de estas áreas tenemos la discriminación auditiva. Toda la parte de audición es sumamente importante, como volvemos a repetir, en el desarrollo del lenguaje. Es la entrada o el input del estímulo que va a permitirle al niño tener una comprensión del diálogo. Si no hay una estructura auditiva en cuanto a su percepción, que no es lo mismo que su sensación, entonces es importante trabajarlo para que se alcance la madurez en la percepción y que el niño pueda diferenciar sonidos dentro del habla o dentro del lenguaje propio materno para poder después pasar a identificar los grafemas, que son las letras que están asociadas con esos sonidos. Está también la discriminación visual, que es importante desarrollarla porque también el niño necesita de la parte visual para poder conocer los símbolos escritos del lenguaje y poder reproducirlos. La combinación de fonemas y grafemas, que es otra de las destrezas importantes a desarrollar, porque el niño tiene que aprender a combinar los fonemas y los grafemas o hacer una identificación de cuál corresponde con cuál para poder después decodificar y codificar su pensamiento en escritura. También está, por supuesto, la decodificación, que la decodificación es el proceso por medio del cual el niño va a identificar esos grafemas que están dibujados y les va a dar un significado, que ese significado va a ser el fonema que él ya aprendió en ese desarrollo de la dualidad fonema-grafema. Y está, por supuesto, la codificación, que va a involucrar también la parte motriz, porque es aquí entonces donde el niño va a necesitar las capacidades para poder pasar a un gráfico o a un dibujo, que en este caso es la letra, el sonido que necesita para poder expresar su pensamiento. La comunicación entonces es sumamente importante dentro del aprendizaje académico. Si conceptualizamos, por ejemplo, el aprendizaje como una actividad eminentemente social, en la que el acceso a la información, el análisis de esa información y el intercambio de ideas es la base de la adquisición del conocimiento, entonces podemos inferir que realmente la comunicación es vital para el proceso de aprendizaje. El ser humano es un ser social y el conocimiento es el cúmulo de descubrimientos que ha hecho a través de la historia y a través del tiempo, gracias a la convivencia que tiene con otros seres humanos. Entonces, en el ámbito escolar, que es una comunidad, la comunicación es la herramienta más importante para la adquisición de conocimientos. Por ejemplo, si recordamos a Vygotsky, que dijo que la zona de desarrollo proximal es específicamente esa
ese contraste entre lo que un niño puede aprender por sí solo y lo que puede aprender en compañía de otra persona, ya sea su igual o su maestro, es realmente esa diferencia abismal en el desarrollo del lenguaje y en el desarrollo de cualquier conocimiento. Eso quiere decir que el niño aprende mejor cuando está en comunicación con otras personas. Si yo puedo aprender algo que está, por ejemplo, escrito en un documento y eso que yo lo voy a aprender, lo voy a analizar y lo voy a hacer mío y luego lo voy a expresar a otras personas a través de mi propia opinión, ese conocimiento va a quedar como mucho más fijo porque va a tener no solo la parte de la información, sino que se le va a sumar el área emocional o la emoción que yo le voy a poner a ese conocimiento. Y es de esa manera en que podemos lograr que el aprendizaje sea realmente significativo. De ahí entonces la labor que tienen ustedes como maestras de preescolar para poder desarrollar con sus chiquitos la comunicación desde bebés, cuando los reciben en su sección de maternal, e ir desarrollando fase a fase desde la fase prelingüística, que es un pequeño pedazo el que nos toca a nosotras como maestras de preescolar, hasta su fase escrita, que es el último paso o el último eslabón del desarrollo de la comunicación. Y en todo ese ámbito lo acompañamos las maestras de preescolar. Así que nuestra labor es sumamente importante en cuanto al desarrollo del niño y en cuanto a su éxito académico, ya que de el aprendizaje de la lectura y la escritura y de todo su proceso de lenguaje va a depender el éxito académico del niño, no solo en su ámbito escolar, sino que en el resto de su vida, cuando tenga que ir adquiriendo diferentes conocimientos. Recordemos que el conocimiento no termina cuando yo termino la escuela, sino que todo el tiempo estoy aprendiendo y ese proceso de aprender es un proceso social. Así que maestras tienen una gran labor, las invito a que pongan en práctica toda la estimulación de las diferentes destrezas y habilidades de la oralidad y de la parte de lectoescritura para que sus chicos puedan desarrollarse dentro del ámbito de la comunicación y puedan ser entes exitosos dentro del proceso de aprendizaje. Está en sus manos, así que las invito a que nos sigan acompañando y nos vemos en el siguiente taller.